No tenés un problema de disciplina. Tenés un problema de identidad. Y eso cambia todo. Porque la mayoría de las personas no falla por falta de fuerza de voluntad. Falla por coherencia interna. Cuando alguien dice no tengo disciplina, en realidad está diciendo algo más profundo. Está diciendo, esta es la idea que tengo de mí. Y si tu identidad es soy inconstante, tu conducta va a alinearse con eso, siempre. No porque seas débil, porque tu mente necesita coherencia. Ahora, pénsalo con honestidad. ¿Cuántas veces repetiste frases como estas? Nunca termino nada. Siempre abandono. No soy constante. Repetidas muchas veces dejan de ser frases. Se convierten en identidad. Y cuando algo se convierte en identidad, empezás a defenderlo, incluso sin darte cuenta. Durante mucho tiempo yo me moví desde una identidad parecida. Arrancaba proyectos personales con entusiasmo, ideas nuevas, cambios grandes, planes claros. Pero cuando el entusiasmo bajaba, también bajaba mi compromiso. Y ahí aparecía esa frase conocida. Nunca terminás nada. No siempre venía de afuera. Muchas veces ya era mía. Y cuando algo se complicaba, esa voz volvía como confirmación, como prueba de que la narrativa era cierta. Hasta que entendí algo incómodo. No estaba fallando por falta de disciplina. Estaba siendo coherente con la identidad que había aceptado. Y eso es fuerte, porque implica que mientras sigas repitiendo que no tenés disciplina, estás protegiendo una identidad vieja. La mente odia la contradicción. Si tu identidad es no termino nada y un día actúas con constancia, se genera tensión, incomodidad, resistencia, porque estás rompiendo coherencia interna. Y muchas veces el autosabotaje no es debilidad, es coherencia psicológica. Es tu sistema intentando mantener la historia conocida. Pero acá hay algo más importante. La disciplina no es perfección. No es no fallar. Yo empecé a cambiar esa identidad, por ejemplo, con el gimnasio. Hubo muchos días donde no tenía ganas, donde prefería quedarme en casa, donde la emoción no estaba. Y fui igual, no por motivación, por decisión, pero también hubo días donde no fui, donde fallé, donde rompí la racha. Y antes eso hubiera sido suficiente para confirmar la narrativa vieja. ¿Ves? No sos constante. Pero esta vez fue distinto, porque entendí algo clave. Fallar un día no redefine tu identidad. Abandonar la responsabilidad sí. La disciplina sana incluye flexibilidad. Incluye entender que no sos una máquina, que hay días más pesados, que hay contextos que influyen, pero la diferencia está en lo que haces después. ¿El error te devuelve a la etiqueta? ¿O lo tomás como parte del proceso? Si cada vez que fallás activás culpa extrema, estás reforzando la identidad vieja. La culpa desmedida no construye disciplina, construye autoexigencia tóxica. Y la autoexigencia tóxica termina generando abandono, porque nadie puede sostener presión constante sin romperse. La disciplina real no es castigarte, es hacerte responsable. Responsable significa hacer lo que dijiste que ibas a hacer, la mayoría de las veces, no el 100%, la mayoría. Y cuando fallás, volver, sin drama, sin etiqueta, sin construir una historia alrededor de un día malo. La disciplina no es una emoción, es una práctica. Y acá hay algo que genera mucha confusión. Confundimos motivación con disciplina. La motivación depende de cómo te sentís. La disciplina depende de quién decidiste ser. La motivación es emocional. Sube, baja, desaparece. La disciplina es identitaria. No pregunta cómo te sentís, pregunta quién estás construyendo. Si dependés de ganas para actuar, tu identidad depende del clima emocional del día, y eso es inestable. Pero si actúas desde identidad, la emoción deja de ser el jefe. Pasa a ser acompañante, y eso cambia todo.
Y si vamos todavía más profundo, hay algo que casi nadie cuestiona. La identidad no nace con vos, se construye, y muchas veces se construye muy temprano. Frases que escuchaste, expectativas del entorno, comparaciones constantes. Tu hermano es más constante. Siempre dejas todo por la mitad. Te falta compromiso. Tal vez eran comentarios aislados. Tal vez no tenían mala intención, pero repetidos durante años empiezan a moldear percepción. Y cuando una percepción se sostiene en el tiempo, se convierte en creencia. Y cuando una creencia se repite suficiente, se vuelve identidad. El problema no es que te hayan dicho algo. El problema es que empezaste a actuar como si fuera verdad absoluta. Y ahí empieza el ciclo. La mente busca pruebas. Si tu identidad es "no termino nada", inconscientemente vas a prestar más atención a las veces que abandonás que a las veces que sostenés. Vas a recordar más los fracasos que los avances. Eso se llama sesgo de confirmación. Tu cerebro no busca verdad, busca coherencia. Y si no cuestionas esa identidad, la vas a seguir confirmando. Pero acá está el punto más incómodo de todos. Hoy sos adulto. Hoy sos responsable de lo que repetís. Tal vez no elegiste la narrativa inicial, pero sí elegís sostenerla o transformarla. Y eso cambia el lugar desde donde vivís la disciplina. Porque ya no es una pelea contra vos, es una reconstrucción consciente. Y reconstruir no significa negar lo que pasó. Significa decidir qué historia querés sostener ahora. Existe un ciclo que casi nadie ve. Creencia, conducta, resultado, confirmación. Si creo que no soy constante, actúo de manera inconstante. Si actúo de manera inconstante, obtengo resultados pobres. Si obtengo resultados pobres, confirmo que no soy constante. Y el ciclo se refuerza. No es falta de capacidad, es un sistema mal configurado. La buena noticia es que si el ciclo se construyó, también puede romperse, pero se rompe desde la conducta, no desde la emoción. Entonces, ¿cómo empezás a construir esa identidad nueva? Primero, deja de repetir la etiqueta. No digas más "no soy disciplinado". Decí "estoy construyendo disciplina". El lenguaje importa. Segundo, construí evidencia mínima. No transformaciones radicales, no cambios extremos. Acciones pequeñas que puedas sostener. Porque la identidad no cambia por intensidad, cambia por repetición. Tercero, separa error de identidad. Fallaste hoy. Eso no significa que sos inconstante. Significa que hoy fallaste. Nada más. Cuarto, actúa aunque no tengas ganas. No siempre, pero más veces de las que tu identidad vieja quiere. Esa es la diferencia. La motivación es inestable. La identidad se consolida con conducta. Y te lo digo desde un lugar real. No siempre es fácil. No siempre tengo ganas. No siempre soy perfecto. Pero la diferencia hoy es que asumo responsabilidad. Antes esperaba emoción. Hoy hago lo que hay que hacer, incluso cuando cuesta. Y cuando fallo, vuelvo, sin dramatizar, sin reforzar la narrativa vieja. Te voy a decir algo que me hubiera gustado entender antes. No sos la frase que repetiste durante años. No sos el error que cometiste. No sos el día que fallaste. Sos la decisión que tomás hoy. La disciplina no es convertirte en alguien perfecto, es convertirte en alguien coherente, coherente con lo que quiere, coherente con lo que sabe, coherente con lo que eligió construir. Y sí, a veces vas a fallar, a veces vas a cansarte, a veces vas a dudar, pero eso no define tu identidad. Lo que la define es si volvés sin culpa, si volvés sin drama, si volvés sin reforzar la narrativa vieja. Ahí empieza la transformación real, no cuando nunca fallás, cuando dejas de usar el fallo como prueba de que no sos capaz. Si esto te movió algo,
Tal vez no necesitabas más disciplina. Necesitabas dejar de sostener una historia que ya no te representa. Esto es Humano en Proceso. Y seguimos.